¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. Pregunto, ¿alguna pregunta específica tienen? Si no, comenzamos la clase. Por mi parte no, profe. No, profe, Bien. ninguno. Gracias, caballero. ¿Ven la pantalla o no? Sí, profe. Sí, Bien. profe, se ve. Por casualidad, ¿no se acuerdan el último tema que habíamos visto con ustedes? Porque yo sé que iban a clase más atrasado con ustedes, me parece, con respecto al turno de la tarde. Bien. Todo eso, profe, lo que está pasando ya lo vimos. Sí, por eso mismo, sí, acá había hecho una marca con ustedes, a esto ya lo habíamos visto con ustedes, a esto ya lo habíamos visto, yo a esto lo había visto, acá empezábamos con ustedes, ecuación de la continuidad, acá quedé con ustedes. Bien, a esto no lo habíamos visto, caballero, ¿no? Bien, bueno, vamos a hablar un poco de una fórmula muy importante que se llama ecuación de la continuidad, en la cual vamos a mantener algunas condiciones básicas, la cual vamos a tener un conducto que tiene un ensancheamiento no brusco, prolongado se le llama, prolongado, la cual tengo un diámetro inferior y un diámetro superior, en la cual voy a determinar una sección transversal 1 y una sección transversal 2, la cual me está diciendo lo siguiente, esta sección transversal 1 y esta sección transversal 2, la cual voy a tener un área 1, sabemos que en una sección circular es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, 0.785 de su diámetro, donde tenemos una presión P1, donde tenemos una densidad 1 y tenemos una velocidad. Cuidado con esta velocidad. Esta velocidad va a ser constante. Entonces, si consideramos una constante, más adelante vamos a ver que la pregunta que le voy a hacer más adelante para que la tengan presente, bajo qué flujo va a estar trabajando el fluido, en la sección 1. Y en la cual en la sección 2 tiene las mismas características. El área 2, una presión P2, tengo una densidad 2 y generalmente una velocidad media a lo largo de la sección considerada transversalmente, el cual la sección esta de conducto de 1 a 2 voy a tener un sistema. El sistema, que sería esta que está interiormente, ¿qué es lo que quiere decir? Es referido a una masa de fluido, de material distinto al resto. Voy a considerar esto como una masa. No me vengan después a decir, sí,
una línea de corriente. Todo esto es una masa, porque acá vamos a ver el estudio de algo de masa. Bien, y la cual este sistema está en el interior y en el exterior. A lo largo de todo esto sería el volumen de control. Se refiere a una región en el espacio, es útil en análisis de la situación, es donde ocurre el volumen, el movimiento dentro o fuera del espacio. ¿Qué quiere decir? Que lo que se mueve acá generalmente es la masa, y la masa está considerado como el sistema, y lo que se mantiene fijo es el volumen de control, la cual vamos a tener el límite del tubo que está dado ¿por qué? Por el volumen del control. Vendría a ser, y este sería el límite del control y el límite del sistema en un determinado t, tiempo. Y acá vamos a tener el límite del sistema en un determinado tiempo, t más un delta t, porque transcurrió un determinado momento. Bien, pregunta de la figura en sí. ¿Hay alguna pregunta? Si no, sigo. Bien, si hay preguntas, por favor, díganlo. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a considerar, ¿cierto?, que el principio de conservación de la masa. ¿Se acuerdan que decían de física? La masa de un sistema permanece constante con el tiempo. Entonces, si digo que permanece constante con el tiempo, ¿de qué fluido estoy trabajando? De un flujo permanente. ¿Se acuerdan que lo di en la clase anterior? La cual, ¿a qué lo llamo un flujo permanente? A todas las variables que permanecen constantes con respecto al tiempo, la velocidad, la densidad, el peso específico, todo mantiene constante con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces considero un flujo permanente, la cual, un flujo ideal. ¿Por qué digo que ideal? Para hacer un flujo ideal, ¿qué característica tiene? No considero que la viscosidad ni el rozamiento. ¿Estamos? Y el líquido es compresible o incompresible. Incompresible. Considero un flujo ideal. Un flujo uniforme. Entonces, ¿qué quiere decir? La velocidad es constante. Esa era la pregunta que le iba a hacer acá. ¿Es constante a lo largo de qué? ¿En este punto, en este punto, en este punto, en este punto? No, en la sección transversal que voy a considerar la figura, que sería esta y esta. Es constante. Entonces, si es constante, voy a considerar un flujo uniforme. Uniforme, que la velocidad permanece constante. Bien, y en cualquier punto de su trayectoria, la sección que voy a considerar, la velocidad va a ser ¿qué? Constante. ¿Por qué? Porque el caudal va a ser constante. ¿Qué quiere decir caudal? Ya vamos a ver más adelante la ecuación de caudal, y en función de eso voy a determinar por qué en cada punto de la sección transversal la velocidad va a ser constante. Bien, y un flujo unidireccional. ¿Qué quiere decir? Unidimensional, la cual la velocidad en cada punto tiene la dirección y sentido, vendría a ser del flujo incompresible. Igual magnitud. ¿Qué quiere decir? Toma este sentido de cómo se desplaza el líquido en este punto. Bien, en un determinado tiempo, ¿qué es lo que pasó? El sistema recorrió un delta S1, que sería un determinado espacio. Lo que se movió acá, la cantidad de masa del sistema, va a ser aproximadamente lo que se desplazó de la sección 2 al nuevo punto. La cual, ¿qué vamos a obtener ahí? Ahora, si considero un tubo de corriente, considero un movimiento fijo en el espacio entre la sección 1 y 2. Y la pared del tubo, el volumen del volumen, se denomina volumen. Volumen de control a la sección 1 y 2, que son los ejes que son perpendicular al eje. Entonces, desde acá, que son perpendicular al eje, voy a considerar el volumen 1. Ahora, lo que voy a decir, que para realizar, tomamos un sistema que tiene una cantidad de material, de masa, que la masa está en el interior, que no varía con el tiempo. ¿Por qué no varía con el tiempo? Porque considero un flujo permanente. Tengan presente eso. Bien. En la sección 1,
en 1, ¿qué va a pasar? Tenemos una velocidad V1 uniforme a lo largo de toda su trayectoria transversal a la sección. Y en el caso, en la sección 2, voy a tener una velocidad también que va a ser uniforme, que va a ser a lo largo de toda la sección transversal. Bien, la masa del sistema, que sería esta, que está en el interior, la masa del sistema inicial considero con un volumen dentro del sistema de control. Es decir, en un instante t. En un instante t, ¿qué es lo que acabo de hacer? Considerar esa masa. En un instante t, ¿qué ocurrió? Se desplazó de un lugar acá y vendría a ser, si se corrió acá, se corrió a lo largo del punto 1 o de la sección considera 1, esta distancia, diferencial de S. Ya acá se desplazó un recorrido diferencial de S2 en la sección 2, donde podemos ver que vamos a tener la masa de entrada, M1, más la masa MR, que sería desde el punto este hasta la sección 2 que considere. En un instante T, vamos a tener eso. Eso es lo que pasa en el sistema en la masa 1. Ahora, si seguimos, la masa 2 estaría constituida ¿por qué? Por desde este punto a donde a la sección transversal perpendicular al eje 2 más que M0, que sería en este caso S. ¿En qué tiempo? T más delta T. ¿Por qué? Porque se incrementó el tiempo. Bien, en este caso, es decir, la masa R no varía en el tiempo por ser un flujo permanente. Entonces, la masa R siempre permanece constante porque es un flujo permanente y no varía. Guarda que no estoy hablando de línea de corriente, estoy hablando de masa. Por eso dije conservación de la masa. Bien, entonces, en la cual, debido a esto, yo puedo considerar lo siguiente. Que lo siguiente va a ser, ¿qué pasa? Acá dije, hable de la masa 1 en un instante t, y en acá hable la sección 2 en un instante t más delta t. Bien, en este caso, acá tengo los dos. Vendría a ser, si considero, por lo tanto, el caudal es constante y todo lo que entra es igual a lo que sale, voy a considerar la masa 1 va a ser igual, la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida. M1 más MR en un determinado tiempo t. Va a ser igual a MR más M sub 0 en un tiempo t más delta t. Sabiendo que MRT y MRT más diferencial de tiempo son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque está en función del tiempo y no varía, los puedo simplificar. Este se me va, entonces me queda que la masa de entrada o la masa I va a ser igual a la masa M sub 0. Bien, ¿de qué está compuesta la masa de entrada? Yo tengo un área, un diferencial de S, porque yo sé de acá que si el volumen está dividiendo, pasa multiplicando, me queda que la densidad por el volumen es igual a la masa. Pero ¿qué pasa? No tengo el volumen, pero lo puedo determinar, sí, porque el volumen va a ser igual al área por la sección. Y más de un conducto circular es pi sobre 4 por el diámetro cuadrado, o 0.185 por el diámetro al cuadrado, que va a ser el área. Por el desplazamiento que voy a tener, esto va a ser el volumen. Por la densidad, acá voy a tener la masa de entrada. La masa de salida podemos decir la siguiente consideración, que es la misma, el área 2 por el diferencial de S2 por la densidad 2. Por lo tanto, si decimos que la masa de entrada es igual a la masa de salida, podemos igualar el primer término y el segundo término y me queda esto. Donde yo voy a decir que la masa por unidad de tiempo, que la masa, por la masa por unidad de tiempo, ¿cierto? A través de cualquier sección de flujo de corriente es constante. Si el flujo es permanente, entonces, en la cual, si en ambos miembros
si en ambos miembros divido por el diferencial de t, yo tengo que espacio sobre tiempo que es igual a velocidad. Espacio sobre tiempo es igual a qué velocidad. Entonces, igualo la 1, igualo la 2, entonces en la cual me va a quedar el área por la velocidad, por la densidad 1, va a ser igual al área por el volumen 2 por la densidad 2, que esto va a ser igual a una constante, que va a ser el área por B por diferencial de T, expresión de la cantidad de flujo de sección a sección. ¿Qué quiere decir? Que entre la sección 1 y la sección 2 van a ser iguales. ¿Igual cuándo? Cuando el caudal es constante, porque caudal aquí es igual a área por velocidad. Si yo tengo acá un área chica, como la velocidad grande. Y si acá la sección es grande, la velocidad como tiene que ser baja para que sea constante. Entonces no es otra cosa que decir que yo entre la sección y la sección 1 y la sección 2 pongo una fórmula general que va a ser área por velocidad, por densidad, va a ser igual a constante. Bien, donde yo puedo determinar que esto va a ser el caudal, en la cual yo puedo determinar el caudal másico, que el caudal másico no es otra forma que decir, generalmente muchos le ponen M con un puntito arriba, que va a ser constante, y va a ser en kilogramo masa sobre segundo, que está dada ¿por qué? Por el área, la velocidad y la densidad, que es constante, en la cual, o también la podemos tener en unidad térmica de masa sobre segundo. Si nosotros seguimos haciendo el estudio, si a ambos miembros lo multiplico por la gravedad, yo tengo que peso específico a que es igual a gravedad por densidad, donde la cual va a dar el área por el peso específico por el volumen 1. Va a ser igual al área por la densidad 2 por G por la velocidad 2, donde yo digo que este va a ser el peso específico 1 y el peso específico 2, donde tengo el caudal en peso, que se llama generalmente en unidades de kilogramos sobre segundo, en peso. Bien, y luego, que es el más común usado, que lo usan casi la mayoría, si yo sé que la densidad 1 y la densidad son iguales porque circula el mismo flujo, en la cual puedo simplificar y me queda que el caudal es igual al área 1 por la velocidad 1 y es igual al área 2 por la velocidad 2. Y es constante caudal volumétrico comúnmente que se llama. Lo pueden tener en metros cúbicos sobre segundo o litros sobre minuto, lo que sea. En síntesis, yo puedo reemplazar de la siguiente expresión, que caudal es igual al área por la velocidad y es constante, en la cual la ecuación de la continuidad del caudal, el volumen en un par de unidades de tiempo, es constante en toda la sección del tubo de corriente. Entonces, si digo eso, que el caudal es constante, caso particular, muy caso ejemplar, si yo considero el punto 1 y el punto 2, siempre, si yo tengo una manguera de agua y yo quiero, el caudal que va a circular por la manguera va a ser constante, pero si yo quiero que el chorro de agua caiga un poquito más alejado de lo normal, ¿qué es lo que hago? Vendría, se pongo el dedo en la boca de la manguera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al achicar la sección, aumento la velocidad. Pero el caudal siempre constante. El caudal siempre constante. Lo único que hago variar es el área. Achico el área, aumento la velocidad, generalmente. Y acá en la sección 1 y en la sección 2, si yo considero que el caudal no varía en el transcurso del tiempo por ser un flujo permanente, yo voy a tener que en esta sección, ¿cómo va a ser el área? Chica, la velocidad grande, acá a la inversa, el área grande y el área grande y la velocidad como va a ser generalmente chica. Entonces puedo a esta fórmula representarla de otra manera como una igualdad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad? La velocidad que consideré anteriormente es una velocidad media. ¿A qué le llamo una velocidad media? Es decir, media, es decir, un promedio, y casi, porque si esta
esta figura, una fórmula de parábola generalmente, es muy poco desviable. Muchos libros lo consideran como una velocidad promedio, pero en síntesis lo que le puedo llegar a decir, tengan cuidado con la definición de una velocidad media y una velocidad promedio. Generalmente, una velocidad promedio es aquella en la cual generalmente, o en una nota promedio, se suman todas las notas y se dividen por la cantidad de notas. Eso sería una nota promedio. En caso, una velocidad media, que lo que se hace un estudio de, por ejemplo, de un alumno de 10 notas, la cantidad de 10 notas, que tiene la cantidad de notas con 10, con 8, con 6, con 7, con 5, depende. Y ahí donde exista mayor cantidad de notas, ¿cierto? Esa va a ser lo que comúnmente se llama una velocidad media. En este caso particular, yo, ¿qué es lo que hice? Dibujé cómo se desvía la velocidad media en un tubo, vendría a ser, pero tengan cuidado que voy a considerar que un fluido incompresible. En el caso de un fluido ideal, en el caso que sea un fluido real, esto no tiene esta forma. ¿Por qué? Porque el agua es más pesado que el aire y siempre va a estar apoyado ya acá. Y en la parte superior capaz que no tenga contacto. Entonces, esto no es una parábola, es algo que viene así y se hace más pesado en la parte inferior. Entonces la velocidad va a ser media, porque los cálculos de hidráulica, generalmente de un fluido dentro de un conducto, se dice que tanto, generalmente el caño tiene que tener una línea de flujo o una línea de contacto que sería los 3/4 de su valor, diremos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando con un conducto de 100 milímetros, o comúnmente como le dicen 4 pulgadas, realmente tiene que trabajar al 75%. Trabajaría a su 3/4 de qué, de su funcionamiento, en la cual yo voy a decir que el caudal es velocidad por área, el cual la velocidad media, que lo vimos en la clase anterior, que está dada por 1 por el área, la integral con respecto al área de todas las velocidades por el diferencial de A. Ahí voy a determinar este tipo de velocidad. Bien, seguimos. Bien, ¿alguna pregunta de esto, por favor? No, profe, ninguna de mi parte. Por favor, si alguien tiene alguna duda, no tengo ningún problema de volverlo a explicar. Pregunto, acá no hablé de línea de corriente, cuidado, acá hablé de qué, de una masa, ¿cierto? Que esta masa está contenida ¿a dónde? En un sistema. Y ese sistema está dentro del volumen de control. Y es que este sistema se refiere a una masa definida, ahí está, con esta línea de punto definida, que sería esta, de material que distingue al resto, que diremos, toma la forma cuando esté acá, pero en un instante T que se desplazó, la misma forma la toma en un desplazamiento diferencial de S1, pero la forma es la misma, lo que tiene que se desplazó ese valor. Y a eso lo considero como que, como un sistema, que lo represento como una masa, como un cuerpo sólido que se desliza a lo largo de un espacio diferencial de S1. ¿Está claro eso, no? Y el volumen es lo que contiene al sistema y es algo que permanece rígido, quieto en el espacio y en el tiempo. Entonces lo que se mueve es la masa y lo que no varía nunca que el diferencial de él, la masa que está dada desde el inicio hasta dónde, hasta la sección 2. En un instante partió de 1 y cuando tuvo un desplazamiento diferencial de ese le sacamos una foto, la cual ¿qué quiere decir? Que este diferencial, acá hubo un desplazamiento en un tiempo t y acá hubo un desplazamiento en el tiempo t más diferencial de t. Pregunto, por favor, si tienen alguna pregunta, me lo dicen. No tengo ningún problema de responderlo. Si no, sigo con el tema.
Bien, bueno, ecuación de la continuidad dimensional. Acá diremos, lo que vimos esto estaría en un eje X e Y. Y acá la vemos en 3 dimensiones. Generalmente, que es lo mismo, realmente, pero para que no nos hagamos muchos problemas y tengamos muchos inconvenientes, siempre lo pido de esta manera, como les resulte más fácil, de esta manera o de esta manera, la cual acá tengo ecuación dimensional, tengo el eje X y Z, la cual tengo un determinado volumen, el cual se desplaza en un eje, en el eje que sería el desplazamiento que voy a tener en función de los X y Z. ¿Me entienden? No es otra cosa que trabajar, vendríase la masa por la velocidad en un tema del T menos la masa en un diferencial de mb por diferencial de t, lo divido ¿por qué? Por el diferencial de tiempo y obtengo generalmente que la de entrada, la de salida dividido en su tiempo y lo determino. Generalmente yo le aconsejo que lo haga de la forma no dimensionalmente, bidimensionalmente, sino de esta forma es más fácil, más explicativo y se pueden dar cuenta de la mejor manera. Esta sería, diremos, bidimensionalmente en el plano. Usted vendría a ser generalmente lo puede hacer de cualquiera de las dos maneras, queda a su gusto. Bien. Ahora empezamos con la ecuación de Euler. El que elaboró realmente en la mayoría de las fórmulas de hidroestática, hidrodinámica, fue Euler. Porque Euler directamente hizo todas las ecuaciones y se la agarraron después cierta gente, hizo una cosita y la registraron como la firma, como la fórmula de Bernoulli, por ejemplo. Pero Euler, ¿en qué se basó fundamentalmente? Consideró una línea de corriente S. Le puso un valor que de abajo hacia arriba es un sentido positivo, la cual consideró una partícula en forma prismática, la cual esa partícula prismática tenía una longitud diferencial de S y tenía una diferencia de altura entre la parte inferior y la parte superior. Muchos le ponen 0.1 y otros le ponen 0.2. La cual, esa partícula va a tener un peso. Ese peso está dado generalmente por la línea de corriente, me determina un ángulo θ, el cual ese peso está dado por P, ¿por qué? Por diferencial de A por diferencial de S. Ya vamos a ver que esto sería el volumen y creo que va a ser esto. Bien, la cual es una partícula de fluido de forma prismática. La misma se mueve a lo largo de la línea S de corriente y en sentido positivo de las S, de abajo hacia arriba. Bien, en un fluido permanente, si estoy hablando de un flujo permanente que no varía en el transcurso del tiempo, en un instante se sacó una foto y me quedó este cuerpo aislado. Entonces, digamos, puedo representar esto. Bien, también las características que tiene que es un fluido ideal, si considero ideal no tiene rozamiento, unidimensional que va en una sola dirección, ¿cierto? Entonces, la cual se supone que la viscosidad es igual a 0, y es lógico si considero un flujo ideal. Bien, ¿qué característica tiene esta partícula? Porque hay fuerzas que actúan sobre ella. Las fuerzas que actúan con ella se basan en la segunda ley de la hidrostática, que decíamos que todas las fuerzas actúan como perpendicular a la superficie y como son perpendicular a la superficie y en igual sentido. Si tengo una acción acá voy a tener una reacción, generalmente. Por eso dice que todas las fuerzas actúan sobre ella, fuerza debida a la presión y fuerza debida a la masa. Ya vamos a ver cuáles son las fuerzas esa debida a la presión y a la masa. Y también tengo esfuerzos cortantes o tensiones de corte. Pero como tomamos la viscosidad que vale igual a 0, no las voy a considerar. Entonces, a los esfuerzos cortantes no lo considero. Lo único que voy a considerar van a ser las fuerzas de presiones y las fuerzas másicas. Bien. Entonces, al tener esto. Ahora, yo sabía que de acá
tengo el peso. Y acá tengo la línea de corriente, en la cual puedo saber, yo sé que el peso es igual al peso específico por volumen, y el peso específico es igual a densidad por gravedad. Densidad por gravedad por el volumen me da igual al peso, pero el volumen lo puedo tener en función de las medidas de la partícula prismática que tengo. Voy a decir que el área por el diferencial de S, que sería la longitud. El área por la longitud me da el volumen, y el peso y la densidad por la gravedad me da que diremos, en este caso, la densidad por la gravedad me da el peso específico. Entonces tengo comúnmente una fuerza de peso, que la llamaremos dW, en este caso en particular. Bien. Analizando la segunda ley de Newton, que me decía Newton que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por aceleración, vamos a ver qué fuerza actúa acá. La primera fuerza, que sería esta. Fuerzas. Nosotros sabemos que presión es fuerza en unidad de área. Si despejo unidad de área por presión, me daría la fuerza. La fuerza está actuando en la parte inferior, que sería una fuerza de presión en el sentido que positivo de ¿qué? De la línea de corriente S. Y voy a tener una fuerza en el otro sentido contrario, negativo, que vendría a ser una fuerza debido a la presión para que el sistema esté en equilibrio en ese instante, que va a ser P más diferencial de P sobre diferencial de S por diferencial de S, todo eso entre paréntesis. ¿Qué es lo que sería esto? No es otra cosa que decir una derivada parcial. ¿Por qué? Porque depende de dos variables, que sería diferencial de S, que sería la longitud. Si yo agrando la longitud, agrando el área. Entonces, depende de dos o más variables, una derivada parcial, la cual sería una fuerza debido a la presión, menos el sentido que de descomponer el peso en la línea de corriente, que va a ser igual a densidad por gravedad, que sería el peso específico por el volumen, por coseno del ángulo θ, que estaría comprendido entre la línea de corriente y el peso. Bien, todo eso me daría la fuerza. La fuerza esa es igual a la masa por la aceleración, donde yo tengo que la masa está dada por ¿qué? Por la densidad por el volumen. La densidad la tengo el ¿qué? El volumen, sí, es el área por diferencial de S, ¿por qué? Por la aceleración en sentido de ¿qué? De las S. Si sigo resolviendo la ecuación, no hay otra cosa que decir que la sumatoria de todas las fuerzas, que serían todas estas, va a ser igual a la masa por la aceleración. Veo de la fórmula, pongo el primer término, aplico la propiedad distributiva con respecto a, y multiplico la propiedad distributiva y me da esto. Bien, y sigo poniendo todo. Voy a simplificar los términos semejantes. Como este semejante positivo y negativo, lo simplifico. Y veo que tengo un término común que sería diferencial de S por diferencial de A, diferencial de S por diferencial de A, saco factor común, pasa el otro miembro dividiendo y lo puedo simplificar. Entonces la expresión me queda de la siguiente manera. Diferencial de presión menos diferencial de S, menos diferencial de P sobre diferencial de S menos la densidad por G por el coseno del ángulo es igual a la densidad por la aceleración. La voy a igualar a cero. ¿Por qué la voy a igualar a cero? ¿Cuándo igualo yo una ecuación a cero? Por ejemplo, si igualo una ecuación de segundo grado a cero, es para obtener las raíces, es para ver qué solución voy a tener del sistema. Si la igualo a cero, voy a ver qué solución voy a tener del sistema. Ya a la vez, igualo a cero y divido ¿por qué? Por la densidad. Entonces, que si me vengo acá, a esto lo divido por la densidad, a esto lo divido por la densidad y a esto por la densidad, puedo simplificar. Y no es otra cosa que me queda la siguiente expresión. 1 sobre la densidad por diferencial de P sobre diferencial de S, G por el coseno del ángulo θ por la aceleración AS. Pero si yo vengo y descompongo el peso, la dirección en que la partícula se
movía en dirección de las S positivas de abajo hacia arriba, veo qué pasa acá, donde yo veo que el coseno de ángulo, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tengo esta expresión, ¿cierto? Con esta expresión que la hago, después la voy a introducir acá y voy a ver qué va a pasar. Entonces, pero antes de hacer eso, voy a ver cómo voy a resolver la aceleración del sistema, donde yo tengo que la aceleración de mi sistema es el diferencial de velocidad en función del tiempo. Pero cuidado, la velocidad está en función de ¿qué? De dos parámetros, de el espacio y el tiempo, donde yo voy a tener que el diferencial de velocidad va a ser igual a la velocidad sobre el espacio por el diferencial de S. También va a ser igual a la velocidad por el espacio por el diferencial de t. Cuidado que tengo en función de qué, de dos variables, que serían el espacio y el tiempo. Entonces, ahora reemplazo, ¿a dónde? En la aceleración en dirección de la S, y reemplazo este por su semejante, que sería este, en la cual voy a tener la siguiente expresión. Simplifico los términos semejantes, esto y esto, y me queda que la aceleración va a ser este valor que tengo en esta fórmula. Diferencial de B sobre diferencial de S, diferencial de S sobre diferencial de T, más diferencial de B sobre diferencial de T. Bien, ¿qué lo que hago? Volviendo a la fórmula anterior que le igualé a 0, reemplazo, ¿qué reemplazo? Reemplazo los valores obtenidos. Los reemplace el coseno, que sería esto, y reemplazo la aceleración, que sería que todo ese término. Yo acá lo taché, tengan cuidado, no es que vale 0, cuidado, porque yo consideré un fluido como era el fluido ideal, y además es permanente, entonces la variable no varía con función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso lo taché, pero si trabajo con un líquido real, este valor existe. Tengan cuidado esto. Y a este término es espacio sobre tiempo, que es igual a velocidad. Lo dejé ahí. Entonces, al ver la fórmula esta, los tres términos, 1, 2, 3 términos, porque esto no lo considero, 3 términos, están todos bajo el denominador de una misma ¿qué? De una misma diferencial de S. Entonces, si yo digo eso, que dividiendo bajo el diferencial de S, entonces ya esta derivada parcial la puedo considerar como una derivada total, porque está en función de toda de una misma variable. Entonces, la ecuación me queda 1 sobre la densidad por el diferencial de P, más G por diferencial de Z, más B por diferencial de B igual a 0. La famosa ecuación de Euler, en la cual, ¿qué es lo que me está diciendo Euler? ¿Cierto? Que se basa en 3 suposiciones. Primero, el movimiento a lo largo de una línea de corriente es importante, y tengan presente siempre el sentido positivo y negativo, si no, no pueden hacer las consideraciones de presiones y de peso. Bien, segundo, que el fluido sin fricción y rozamiento es un fluido ideal, entonces no lo podemos comprimir y mu es igual a 0. Y la tercera consideración, que es un flujo permanente, que no varía en función de ¿qué? Del tiempo. Tengan cuidado con eso. Bien, y al ser un fluido incompresible, o sea, sin fuerza de elasticidad, y la densidad permanece como constante. Bien, seguimos. En la cual, acá, termina la ecuación de Euler. Pregunto, ¿alguna pregunta de esto? No, profe, todo claro. Gracias, señorita. Pregunto, ¿alguna pregunta de esto, por favor? Por mi parte no, profe, gracias. Bien, porque de acá, de esta ecuación fundamentalmente, es el que hizo todo.
Porque ¿qué es lo que hizo? Con esta fórmula la integramos entre dos puntos y apareció comúnmente lo que se llamó la ecuación de Bernoulli. Fue y le puso el nombre de él, pero Bernoulli no hizo mucho. El que hizo todo generalmente era quien, Euler, y generalmente toda la mayoría de las fórmulas son hechas por Euler. Si seguimos, vemos en la cual ecuación de Bernoulli. Nosotros partimos de la ecuación de Euler, ¿cierto? Al integrar, si nosotros integramos esto, vendría a ser, podemos realizar la densidad con, vendría a ser, si yo integro esto a lo largo de ¿qué? De dos puntos, 2 y 1, en la cual integro y saco la constante afuera, saco la constante afuera y saco la constante. Integro entre ¿qué? Entre dos puntos. Ya sé, ¿por qué me van a decir entre dos puntos? Cuando veamos la figura más posteriormente al último, ya el por qué voy a hacer que integro entre dos puntos. Bien, aplico la regla de Barrow. Vendría a ser valor superior menos valor inferior, o índice superior menos inferior, entonces me queda 1 sobre ρ, pero ¿qué pasa? A todo el término este lo voy a multiplicar por ¿qué? Por g de la gravedad. Entonces, ρ por g igual a ¿qué? A peso específico, por el valor superior menos el inferior que tengo el primer término. En el segundo término, g sobre g simplifique y me queda z2 menos z1. Ya acá divido por g, la cual es la constante afuera, y integro este valor. Este valor salía con un exponente mayor sobre el mismo exponente en el denominador, la resolución de esta integral. Sobre, y tenía g acá, entonces me queda el siguiente. Entre dos puntos me da esto. Sigo igualando a 0, la cual voy a aplicar la propiedad distributiva de multiplicar este término por el paréntesis, este término y este término, y me queda siguiendo esto. Todo lo que tiene subíndice 1 o subíndice 2 lo agrupo en ¿qué? En un término y este en otros términos. Entonces me queda 3 términos bien definidos, va a ser igual a 3 términos bien definidos. Y eso generalmente es igual a una constante. Si es igual a una constante, comúnmente hago las siguientes consideraciones, pero para hacer todo esto yo tengo que tener 4 consideraciones, que el flujo es permanente, ¿qué quiere decir? No varía con el tiempo. El flujo sin rozamiento, ¿cierto? Si es sin rozamiento, considero un líquido incomprensible, muy igual a 0, a lo largo de una línea de corriente, que eso ya lo viene haciendo ¿quién? Euler. Bien, y ρ es solo, vendría a ser la densidad, está en función de ¿qué? De la presión. Eso téngalo siempre bien presente, que con esto se puede hacer ese estudio. Bien, si yo veo acá, ¿qué unidades voy a trabajar? Vendría a ser presión aquí igual a peso específico por altura, entonces despejo altura y me da esto. ¿Esto qué es? Una altura. Y esto, si ustedes generalmente, velocidad es metros sobre segundo al cuadrado sobre 2g. ¿G igual a qué? A metros sobre segundo al cuadrado, esta presión me queda en metro. Cuidado, esta unidad es en metro, se mide en metro, pero ustedes me van a decir, profe, si es una energía, ¿cómo lo voy a medir en metro? Metro de columna de agua, metro de columna de agua esto. No es metro lineal, metro de columna de agua. Tengan presente las unidades, donde las cuales tengo 3 términos bien definidos. Puede estar alterado, porque realmente todos los libros primero lo van a tener a Z, y después esta altura la van a tener acá, en el segundo término. Pero no quiere decir mucho. Es cuestión informativa, que lo pueden encontrar en los textos así, o lo pueden encontrar esta Z el primero y esto P sobre el peso específico acá en el segundo, donde cada término me está diciendo algo. Energía potencial. ¿A qué debido a una energía potencial? A una altura. Entonces, el término Z es donde se encuentra la partícula. ¿A qué altura se encuentra la partícula? ¿De dónde? ¿A qué altura voy a considerar? Voy a considerar un plano. Ese plano que voy a considerar va a ser un plano, ¿cierto? En la cual voy a considerar un plano de referencia o el punto 0. Ahí va a estar ubicada la posición Z.
más presión sobre peso específico, donde esto que lo que sería, esto sería una energía de presión debida a todas las fuerzas que actúan, ¿entiende? En unidad de peso. Y en este caso sería una energía cinética que depende de la velocidad por unidad de peso, ¿de qué? De la partícula. Tengan cuidado con eso, tengan cuidado con estas unidades y qué quiere decir cada término. Muchos alumnos me lo presentan de una manera, otros de otra manera. Hay un librito muy didáctico y muy lindo, que es el de secundario, que se llama Máquinas Hidráulicas, que el Estebenazzi. A eso, la parte de esto lo explica muy bien. En los otros textos, generalmente que pueden ver, generalmente lo van a tener de otra manera. No quiere decirlo, lo voy a explicar de esta manera como lo expliqué ahora y después lo voy a explicar de la otra manera como están en el texto, en los textos que tienen ustedes. Bien, ahora vamos a hablar para un líquido compresible. Cuidado, si es compresible, habíamos dicho que, ¿qué habíamos dicho? Que tengan cuidado que ya no vale cero que la densidad tiene un valor determinado y va a tener un rozamiento. Entonces nos basamos generalmente en la ecuación de los gases de estado, en la cual P por B igual a R por T, donde P, el volumen específico, es 1 sobre el peso específico por R por T. Bueno, igualamos, partimos de la ecuación de Euler, en la cual es esta, la cual considero esta, diremos, esto me queda como está. Esto me queda como está. Acá la velocidad me queda como está. Y reemplazamos por R, la cual me va a quedar R por T por logaritmo neperiano de P1 menos logaritmo neperiano de P, perdón, R por T, paréntesis, logaritmo neperiano de P2 menos logaritmo neperiano de P1, cierro paréntesis, más esta expresión. Lo único que varía esta fórmula de incompresible con compresible sería este término, R por T por logaritmo neperiano de P1 menos logaritmo neperiano de P2 menos P1. Esto es la única variación que tiene, considero, para el flujo compresible y incompresible. ¿Qué diferencias tengo entre este y este? Que acá voy a considerar que rozamiento, y en el caso allá no voy a considerar rozamiento. Bien, paso a explicarle cómo mucho me dan el tema de los textos que tienen ustedes. Me empiezan hablando del tubo de Pitop. Se meten en despelote, porque para hablar de algo del tubo de Pitop tienen que saber qué es lo que es un tubo de Pitop, para qué sirve, cómo se usa. Un tubo de Pitop es para medir qué presiones, la cual voy a considerar un conducto, la cual circula varias líneas de corriente en su interior, la cual tiene que diferencia de diámetro del 1 al 2, el cual voy a ubicar un plano de referencia. Del plano de referencia al punto 1 voy a tener una altura Z1, que lo acabo de decir, que era la altura de ¿qué? De presión. Al plano de referencia Z1 y Z2, que sería, este sería Z2, el cual de acá a una determinada línea piezométrica, que sería esta, todos me van a decir, ¿es paralelo a la línea profe de referencia? No y sí, depende de las presiones que estén trabajando. Bien, en la cual voy a tener a esta altura, que voy a tener este tubo que me está midiendo una presión determinada, porque acá voy a tener que altura va a ser igual a presión 1 sobre el peso específico, y en el punto 2 va a ser esto. Entonces voy a tener una altura piezométrica. Entonces, de acá hasta acá es comúnmente lo que se llama la altura piezométrica, porque me lo da desde el plano de referencia a la línea de la altura piezométrica. Pero ¿qué pasó? La altura 1, Z1, es más chica que Z2. Entonces, para compensar esto, esta altura, que está debido a la presión y sobre el peso específico y a esto, esta tiene que ser como más grande que esta. Y habíamos dicho que esa era a través del tubo de Pitop, la medíamos, y era comúnmente una altura potencial debida a la altura.
Bien, después voy a tener una velocidad. Esa velocidad es a través que la determino del tubo de Pitop, generalmente que va a estar dada por B2 al cuadrado sobre 2G y B1 al cuadrado sobre 2G. En la cual yo donde puedo ver acá, vendría a ser que el tubo de Pitop me está midiendo las presiones estáticas más las presiones dinámicas. Si el resto, el valor de la presión atmosférica me da un valor representativo de la energía cinética. Bien, obtengo esto, donde yo tengo que Z más P sobre el peso específico, generalmente es la línea piezométrica que la determino de ese valor. En síntesis, con todo esto, ¿qué es lo que quiso decir Bernoulli? Que desde el punto 1 al punto 2 consideró una misma línea de corriente. Y la suma de 1 de este término más este término más este término tiene que ser igual a ¿qué? A este término más este término más este término, donde de acá hasta acá comúnmente en todos los textos lo van a encontrar como la línea, como la altura H, que sería la altura de Bernoulli. ¿Qué es lo que dijo Bernoulli? Que desde el punto 1 al punto 2 consideró una misma línea de corriente. Que la variación de energía a lo largo de una misma línea de corriente permanece constante, siempre y cuando no hay un agente exterior. ¿A qué le llamo un agente exterior? Una bomba, una paleta que se puede encontrar en el interior acá. Si ese paleta o ese tubo me realiza un movimiento, no voy a tener la misma línea de corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se va a cumplir la constante de Bernoulli. Entonces, para definir y que la tengan bien claro, la variación de energía a lo largo de una misma línea de corriente permanece constante. Entonces, la energía en el punto 1 y en el punto 2 van a ser iguales, no varía, permanece constante. Si seguimos, donde podemos ver, lo podemos hacer de otra forma, la cual voy a determinar una variación de que un conducto, la cual tiene una variación desde el punto 1 al punto 2, son de diferentes acciones, voy a tener una línea de referencia LR, esto de otro texto lo saqué, generalmente, uno es del Astrite y el otro del Mattei, me parece, la cual tengo una línea de referencia, el cual tengo Z1 y tengo Z2, el cual voy a determinar una línea de corriente en el interior del conducto, la cual acá voy a tener una línea piezométrica. En este caso, fíjense, la línea piezométrica cómo me varía de acá hasta acá y de acá hasta acá, la cual voy a tener una altura de posición en la partícula 1, una altura potencial debido a la altura que sería y voy a tener una velocidad, que esta velocidad va a ser mayor que esta, que esta velocidad también la tengo que medir en el tubo de Pitop, que me está midiendo presiones y también puede determinar la variación de velocidad, siempre y cuando, siempre la línea de referencia es paralela a la línea de energía porque permanece constante a lo largo de la misma línea de corriente. Lo que me puede variar la inclinación, comúnmente lo que se llama la línea hidráulica. Muchos textos le llaman línea hidráulica, que es lo mismo que decir que línea piezométrica. La línea hidráulica es lo mismo que decir la línea piezométrica. Muchos textos le dicen eso, que está dado, ¿por qué? Por la altura de posición de la partícula más la altura potencial que es debida a la altura que tiene, a este referente plano. Bien, esta es una manera y de la otra manera que lo pueden encontrar en algunos textos. Bien, donde yo veo que primero la presión, donde yo voy a tener que la presión estática, que es P1 sobre el peso específico, y la dinámica va a estar dada por B sub 2 sobre 2G. Claro, ¿por qué dinámica? Porque depende de la velocidad, y es estática porque depende de la altura. Bien, ahora, en este caso particular hay otra línea que la suma de Z más P sobre el peso específico, que es la línea de inclinación hidráulica. Bien. Pregunta,
en el caso particular de esto, podemos ver cómo Bernoulli, en función de qué, de integrar la ecuación de Euler, obtuvo su fórmula que se llamó la fórmula de Bernoulli, que en la cual tiene sus tres términos bien definidos, que sería una energía debida a la posición de la partícula, una energía potencial donde se encuentra la partícula y una velocidad cinética que depende de la velocidad. Todo eso es constante. Entonces, si considere esta misma línea de corriente, considere un plano de referencia, esta altura va a ser igual a esta altura. Por eso te digo que todo lo que tiene subíndice 1 es igual a lo que tiene subíndice 2 y es igual a una constante. Si al ser una constante, esto es una línea de energía y es paralela al plano de referencia. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la variación de energía a lo largo de esta línea de corriente no varía, permanece constante, siempre y cuando no haya un agente exterior en el interior del conducto que me haga un movimiento, generalmente un movimiento rotacional o un movimiento caótico, el cual me saca la línea de corriente para determinar en el punto 1 y en el punto 2 a lo largo de esa misma línea. Bien. Pregunta de esto, por favor. ¿Alguna pregunta tienen para hacer? ¿Hay alguien o no? No, profe. No. No, profe. Bueno, si quiere, vamos siguiendo. Bien. Factor de conservación de la energía cinética. Si estoy hablando de la energía cinética, estoy hablando de ¿qué? De una velocidad. Y de esa velocidad, lo que voy a considerar va a ser lo siguiente, ¿cierto? Bien, vamos a hacer el estudio, en la cual vamos a tener, si observamos la figura de la energía cinética que pasa por la sección transversal, o ahora que estoy hablando de energía cinética, si hablo de energía cinética, hablo de una velocidad que pasa por esta sección transversal, la corte. Entonces, ¿qué es lo que voy a determinar? La siguiente. Peso específico constante, B sobre 2, B al cuadrado sobre 2G, B sobre preguntar. ¿Qué va ahí tendencia? Preguntar, ¿qué es lo que esto? En la que B por diferencia es el peso por unidad de tiempo, que pasa desde el punto A al punto A, y B2 sobre 2G es la energía cinética por unidad de peso. Igualando las dos, yo en el transcurso del tiempo, de que pasa de una sección en otra, tenemos que alfa por B sub 2 sobre 2G, en la cual, donde yo veo que este alfa generalmente es, en este caso, se agregó a los efectos de lograr una igualdad. Esto es un coeficiente que uno le pone, que no lo inventé yo, que está estipulado y está tabulado para igualar esto, en la cual yo voy a sacar la constante acá afuera, esto lo voy a tener, eso sería teórico y esto sería real. Es para mantener comúnmente un factor de conservación de la energía, para no perder la energía. Nosotros sabemos que la energía es la velocidad al cuadrado sobre 2G y el caudal en peso está dado ¿por qué? Por el peso específico, ¿por qué? Por el área y por B. Entonces, generalmente por la velocidad. Entonces, al tener esto, yo puedo hacer la igualdad de la siguiente manera. Igualamos este término con este término, donde acá voy a afectar por un coeficiente, que ese coeficiente es para que no haya pérdida, y hacemos la igualdad. ¿Qué es lo que hago? Saco la constante afuera, simplifico los términos semejantes y me queda que comúnmente este coeficiente, que sería el coeficiente para lograr, ¿cierto? Que se logra para mantener esa igualdad de ¿qué? De energía, para esa igualdad de conservación de la energía está dado sobre 1 sobre A por el ¿qué? La integral. ¿Qué integral? Del área que yo voy a considerar, por la velocidad al cubo sobre B al cubo por diferencial de área. Entonces, la ecuación se convierte de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli se transforma en el caso que yo, para un fluido real,
¿Qué diferencia tengo a la otra? Este valor, ¿de qué? De conservación de qué, comúnmente. ¿Para lograr qué? ¿Para qué lo agregué esto? A esto lo agregué ¿para qué? Para lograr una igualdad. ¿Y para qué yo logré esa igualdad? ¿Para qué? Para que se conserve la energía. Y ustedes me van a decir, ¿y de qué depende? Y depende de muchas cosas ese valor. Si yo quiero conseguir, me dice, para un flujo laminar vale 2. Acá se lo puse. Para un flujo laminar. ¿Cuándo hay un flujo laminar? Cuando el número de Reynolds es menos de 2000. Para un flujo turbulento, en turbulencia, oscila entre 1,01 y 1,1. Generalmente se desprecia, excepto por cálculos precisos. Por eso no lo considero, pero generalmente es para conservar comúnmente un factor de energía, que ese factor de energía puede venir de qué, viene desprendido de una velocidad, puede venir desprendido de que en un conducto en la entrada sea un ensanchamiento brusco y después se haga pronunciado, entonces lo que yo tengo que conservar es ese factor de energía. Para eso se suele usar generalmente. Es lo mismo que cuando van a ver en la parte práctica pérdidas, a un término le van a sumar las pérdidas y al otro término no le van a sumar las pérdidas. ¿Por qué? Porque vamos a ver dónde existe la pérdida, en la salida o en la entrada. En la entrada entra el flujo sin pérdida. A lo largo del conducto, si tengo un ensanchamiento brusco, tengo un codo, tengo una pérdida de carga, ahí le tengo que sumar un factor o multiplicar por un factor de corrección para que no se pierda la energía, siempre y cuando la energía de entrante es la misma de salida, para yo mantener constante ese valor. Para eso se suele usar esto, generalmente. Son las sumas de las pérdidas. Pregunto, ¿alguna pregunta de esto, por favor? Por mi parte no, profe. Bien. Mire, yo le digo, más o menos, este curso es de 100, casi 40 personas. Tenemos 22 personas. ¿Me entiende o no? Bien. Tendría que empezar con ecuación de la cantidad de movimiento. Todo lo que se trata de cantidad de movimiento. Vendría a ser que ya se va a basar fundamentalmente en otro tema. Bien. Pregunto, ¿ustedes ya tienen fecha del segundo parcial? Sí, profe. ¿Cuándo sería? Me parece que en noviembre, más o menos. ¿El 3 de noviembre era o no? Creo que el Creo 2. que el 2 de Sí. noviembre. ¿El 2 de noviembre o el 3 de noviembre? Bien. El Vamos 2 a que... es martes. Bien, 2 de marzo. Vamos a quedar de la siguiente manera, para que lo tengamos bien presente. La clase anterior, ya hablé con el ingeniero García que le dé la base de la clase práctica, ya la ve, una clase más para que saquen dudas. ¿Le parece bien o no? Sí. Sí, profe. Yo quiero, ya que son ustedes más responsables que sus compañeros, porque generalmente por lo que veo, no los conozco personalmente, pero por los nombres me ubico y siempre tratamos de ser puntuales a las 18:30, en el caso mío particular, tanto como ustedes. A ver, quiero saber qué opinan, si les parece bien, si les parece mal, si necesitan una o dos más clases de práctico para yo decirle al ingeniero García. No, profe, creo que con una clase, yo por lo menos, no sé mis compañeros. Sí, Bien. creo que está bien. Se así. escucha me bajo, parece- señorita, pero más o menos entendí lo que me dijo, que realmente con la clase ya está bastante bien. Bien, Yo usted, pienso que caballero, también, perdón profe. que lo interrumpe. ¿Qué pasa? Yo creo que sí, coincido, me parece que con uno está bien. Bien, bueno, bien. Por lo menos hay dos nomás que hablan, los otros no sé qué opinan, qué me dicen. Sí, profe, por mí también una clase está Bien. bien. Una clase, entonces vamos a ver la parte esa de teórica, y voy a estar yo también y bueno, y después vamos a poner otra fecha. El tema recuperatorio, ¿cuándo va a ser el que tiene que recuperar? La semana siguiente, 2 más 7, el 9 o el día aproximadamente. Sí, creo que quedó para la semana siguiente. Para la semana siguiente, bueno, pregunto. Entonces, van a recuperar
le pregunto, ¿alguna duda? Por favor, me dicen que tienen, me hablan a mí, yo lo hablo a José y le digo cuál más o menos, cuál va a ser la estrategia y lo que piensa. Si estamos acordes, llegamos a una conclusión de acuerdo a los dos y hacemos lo que a ustedes les parezca. ¿Estamos de acuerdo o no? A mí me faltarían no muchos temas, me faltan aproximadamente como 6, 7 temas, generalmente. No me mato el turno de examen y bueno, y el día del estudiante. Los felicito a todos, feliz día a todos, bueno, pero no, como no hubo actividad, Gracias, me atrasé como 3 o 4 temas. Y tampoco me dijeron que diera clase y el día del estudiante, el día suyo, no se da clase. Hay que respetarlo como todo. ¿Me entiende o no? Bien, entonces ese fue el problema, que por eso voy atrasado más o menos 4 temas. Vendría a ser 4 o 5 temas. Pero no se hagan problemas, que vamos a ver si adelantamos unos temas más la clase que viene. O no sé si voy a estar yo o el ingeniero García. Una cosita, ¿alguna pregunta más? Profe, entonces el parcial práctico es el 2 y el 26, que es el martes anterior, sería para consulta con el profe de práctico. Me parece, caballero, usted es Emanuel, me parece, usted es Emanuel Atencio, me Sí, parece, señora Atencio, que eso lo ha puesto en la página, o lo ha puesto el ingeniero García, lo bajo, me parece. Pero, está en autogestión, sí, el 2 y después, bueno, la semana del 13, dice, sábado 13, bueno, debe ser la semana esa, el recuperatorio, y después la del 20, el coloquio, o el teórico. Bien, entonces confío en lo que me dicen ustedes, esas son las fechas, si no, generalmente lo vamos a tener a ver en el sistema académico qué es lo que ha puesto, pero para mí era así más o menos, el martes y del parcial y a los 7 días el recuperatorio. Bien, bueno, si no tienen ninguna pregunta del tema o alguna inquietud, decime, están en libertad para la clase siguiente. Listo, profe. Bueno, gracias, profe. No, al contrario, Nos cualquier vemos. cosa a sus órdenes. Muchas gracias, profe. Hasta el martes. Chao, profe, gracias. Marte, caballero. Chao, profe. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches.